gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Innumerables incidentes menores del tipo que uno nunca puede prever realmente se combinan para disminuir el rendimiento general, de modo que uno siempre se queda corto respecto al objetivo previsto. Con estas palabras del gran Karl von Clausewitz vamos a dar inicio a este podcast donde vamos a hablar de las maniobras de Luisiana del año 41. Unas maniobras que yo cada vez que leo sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el ejército norteamericano, siempre se mencionan. Y se prepararon las maniobras, y se conocieron las maniobras, y salieron de las maniobras de Luisiana Patton y otros generales importantes. Y en tales maniobras pasó... ¿Qué fueron las maniobras de Luisiana? ¿Por qué se llevaron a cabo en el 41? Y es que la decisión del ejército de Estados Unidos de llevarlas a cabo en tiempo de paz, vamos a ver qué fue el resultado de sus tiempos, de lo que estaban viendo en Europa desde septiembre del año 39, y que evidentemente preparó lo mejor que se podía hacer a los Estados Unidos para esta guerra. Y bueno, vamos a irnos a un momento, al 1 de septiembre del 39, ¿verdad? Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Vemos que en China ya llevaba mucho tiempo, cuando Alemania pues invadió Polonia. En ese momento, supongo unos días después, llevó al presidente Franklin Delano Roosevelt y al general George C. Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, a reconocer algo que era lógico y obvio. El ejército no estaba preparado para llevar a cabo combates a gran escala. Basándose en esa toma de conciencia, Roosevelt inició el denominado Plan de Movilización de Protección del año 39 a 41. Roosevelt declaró que el plan estaba diseñado para hacer frente a, atentos, una emergencia nacional limitada, con el propósito de reforzar nuestra defensa nacional dentro de los límites de las autorizaciones para tiempos de paz. A ver, el objetivo del plan era establecer un ejército pequeño, claro, en Estados Unidos, pequeño y eficaz en combate para hacer frente a las emergencias nacionales. ¿Qué entiende el ejército norteamericano por un ejército pequeño? Nada, 1.225.000 soldados y oficiales, sobre todo pues compuesto a partir de unidades regulares y de la Guardia Nacional, así como de las formaciones logísticas que debieran apoyarla, las necesarias para que esto pudiera llevarse a cabo. Los mandos del ejército reconocieron la oportunidad que presentaba el plan de movilización para preparar a sus organismos para un combate futuro. Con el plan del presidente se levantaron las restricciones presupuestarias que habían constreñido en los entrenamientos a gran escala y con armas combinadas durante la década de los 20, sobre todo a partir de la crisis del 29. La amenaza de verse abocados a la guerra en Europa era un futuro previsible y el ejército quería evitar repetir los fracasos en la preparación que había experimentado antes de la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, el general Marshall comprendió que había muy pocos comandantes de cuerpo y de división plenamente cualificados para dirigir estas fuerzas, exactamente, estos cuerpos y divisiones. Esto se basaba en parte en sus propias experiencias durante la Primera Guerra Mundial como Estado Mayor o miembro del Estado Mayor de las Fuerzas Expedicionarias Norteamericanas. Para su consternación, las malas decisiones del mando a nivel de cuerpo y división antes de la campaña del Mont-Sargon, según recordaba, había provocado un número excesivo de bajas. Muchos de los altos mandos del ejército en el año 39 eran oficiales de tipo pequeño, de poco importancia, tenientes sobre todo y capitanes durante la Primera Guerra Mundial, y no tenían experiencia en estar al mando de grandes cuerpos de tropas.
Esta situación recordó al general Marshall un incidente que había ocurrido durante su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Recordó durante una entrevista que un oficial de la Primera División había recibido órdenes para desplazarse al Mosargón y no estaba seguro de cómo desplegar sus tropas. Marshall describió más tarde la situación a un colega cercano de la siguiente manera: como que las órdenes con las que el general de la Primera División había trabajado probablemente nunca excedían de un regimiento, y probablemente la mayor parte de su vida había sido un batallón o una compañía. Ahora estábamos hablando de cientos de miles de tropas. La confusión y el atasco general en las carreteras, otra gran batalla pendiente, y era bastante absurdo, o por lo menos era de esperar. La Ley de Defensa Nacional del 29 había autorizado un ejército, en aquellos momentos de 280.000 soldados. Debido principalmente a las limitaciones presupuestarias y fiscales, el ejército, un ejército regular, se organizó en unidades de tamaño batallón antes de la Primera Guerra Mundial. Constaba de aproximadamente 100.000 soldados para tropa, sin cuarteles generales a nivel de cuerpo o de ejército de campaña que los dirigiera. Cuando se inició el plan de movilización protectora, el ejército aumentó su efectivo lento a 1,4 millones, al tiempo que combinaba unidades de tropas regulares, vamos a llamarlas así, y profesionales, de la Guardia Nacional, activadas en ahora divisiones, cuerpos y finalmente ejército de campaña. Los mandos del ejército reconocieron que necesitarían experiencia adicional para manejar sobre el terreno estas grandes unidades recién formadas. Esto requeriría la preparación de escalones de mando para poder llevar a cabo estas maniobras a nivel de división y cuerpo. En resumen, el general Marshall creía, con razón, que el ejército no contaba con el personal, los instructores o los recursos para mantener y sobre todo manejar adecuadamente a las grandes unidades. Por último, en comparación con el ejército alemán, que había demostrado su capacidad en una derrota relámpago del país de Polonia, los mandos militares consideraban que sus unidades estaban anticuadas y eran incapaces de llevar a cabo una guerra moderna. Así pues, el general Marshall seleccionó al teniente general Leslie McNair como director de adiestramiento y organizó un cuartel general para establecer un programa de adiestramiento. Así se trataba de movilizar a un ejército que no estaba adiestrado para ello. El programa de adiestramiento comenzó con una preparación para el combate a nivel individual y ejercicios de pequeñas unidades y prosiguió con una serie de ejercicios ya con puestos de mando, después con maniobras de cuerpo de ejércitos contra una división, o sea, este cuerpo de mando contra una división, cuerpo de ejército contra una división, u otro cuerpo de ejército contra otro cuerpo de ejército, y por último, maniobras a tamaño de ejércitos en campaña. Esta progresión permitió a los mandos del ejército ejercitar, manejando nuevas estructuras organizativas y probar nuevas ideas en situaciones de combate relativamente realistas para el momento. Durante esta época el ejército estaba experimentando un importante cambio organizativo, pasando de las divisiones cuadradas de 4 regimientos a las famosas divisiones triangulares de 3 regimientos. Las divisiones cuadradas eran producto de la exigencia de la Primera Guerra Mundial de absorber grandes pérdidas y sobre todo seguir combatiendo en esa máquina de picar carne que era la guerra de trincheras. Estas divisiones estaban compuestas por 2 brigadas con 2 regimientos cada una. Las divisiones cuadradas permitían al ejército luchar con potencia, resistencia, acciones de choque y facilidad de paso de líneas, pero ofrecían por su tamaño poca flexibilidad. En el año 35 el ejército comenzó a evaluar la modernización de sus distintas unidades. En el 37 se estableció el desarrollo de una división provisional de infantería con un diseño triangular, que había sido adoptado por varios ejércitos extranjeros. Esta construcción pretendía mejorar la capacidad de maniobra de la división y aumentar su flexibilidad. La nueva formación proporcionaba a los comandantes 3 regimientos, empleados habitualmente como 2 regimientos en línea o 2 escalonados, seguido de un tercero siempre en reserva, y una potencia de fuego suficiente y adecuada para apoyar las maniobras de los 2 regimientos. En el 39 la construcción provisional se adoptó para todo el ejército, pero no se aplicaría plenamente ya hasta el año 41. Una segunda transformación se centraría en el equipamiento. Los cambios implicaron la modernización de la caballería a caballo de la Primera Guerra Mundial en una fuerza mecanizada, ahora sí, compuesta por carros de combate y vehículos motorizados, así como mejora de las municiones y armas que algunas dotaban de la Primera Guerra Mundial y sobre todo el aumento de las capacidades logísticas. Los carros se habían introducido por primera vez en la Primera Guerra Mundial como elementos de apoyo a la infantería. Muchos defensores de los blindados sostenían que las masas de grandes fuerzas blindadas podían llegar a ser decisivas
en los futuros campos de batalla. El ejército de los Estados Unidos inició su modernización a finales de la década de los 30 y establecería su primera brigada mecanizada, la 7ª Brigada de Caballería Mecanizada, en el año 38. Para el año 40, los elementos blindados se organizarían en su propia fuerza blindada y se convertirían en un brazo independiente bajo el primer cuerpo blindado y la primera y segunda división blindada. Y bueno, vamos con la preparación de estas maniobras. A partir de diciembre del 39, el general McNair y su cuartel general estructuraron e iniciaron las mayores maniobras de entrenamiento en tiempos de paz jamás realizadas en los Estados Unidos. La incertidumbre asolaba al cuartel general en lo referente a la estructura y a la realización del tamaño óptimo de unas maniobras en tiempo de paz, así como qué niveles de mando debían evaluarse y los modelos de unidades y apoyo logístico necesarios para determinar si la maniobra había sido un éxito. Gracias al arduo trabajo de este cuartel general, 1,4 millones de tropas fueron movilizadas, entrenadas y equipadas para poder apoyar al denominado Plan de Movilización Protectora. El Departamento del Ejército estableció unas directrices de entrenamiento y un calendario para movilizar y entrenar una fuerza eficaz en combate para septiembre del 41. Las directrices dirigían los reglamentos de movilización, las tablas de asignaciones y los manuales técnicos. Las publicaciones se catalogaron en el denominado Manual de Campo 21.6, lista de publicaciones para adiestramiento. El Plan de Movilización Protectora del 39 exigía, en un plazo de 2 años, el poder movilizar las unidades del Ejército Regular y de la Guardia Nacional con la disposición inicial de que la Guardia Nacional y los reclutas iniciales se desmovilizarían a partir de septiembre del 41. No sabían que no se podían desmovilizar. Durante el periodo de 2 años, los comandantes debían realizar ejercicios de adiestramiento de 1 o 2 meses a nivel de cuerpo de ejército, una vez finalizados los ejercicios a nivel de división, y todo ello culminar su adiestramiento con maniobra, lo hemos dicho antes, cuerpo contra cuerpo o cuerpo contra división. Simultáneamente, el cuartel general siguió planificando maniobras ejército contra ejército para entrenar y evaluar los ejércitos de campaña en condiciones similares a la una de batalla antes de que tuviesen que desmovilizar a la Guardia Nacional. En previsión de ser arrastrados a una guerra en Europa, no pensaban en el Pacífico, y apoyando los requisitos que establecía el Plan de Movilización Protectora, el cuartel general tuvo que hacer frente a varios requisitos en el entrenamiento. El requisito más difícil era localizar zonas de entrenamiento en el que los ejércitos a nivel de división, cuerpo y campaña pudieran realizar maniobras en fuerza contra fuerzas a gran escala. Tras un tiempo de reconocimiento y coordinación con las autoridades locales, se establecieron zonas de entrenamiento en Luisiana, en el este de Texas, en Tennessee, en el medio de Tennessee, en las Carolinas, en Oregón y en California, Arizona. Cada una de ellas tenía una misión y habían sido seleccionadas para representar diferentes entornos operativos que podían encontrarse en Europa. Cada zona permitiría a los comandantes y sus unidades realizar diferentes niveles de adiestramiento, desde, ya hemos dicho antes, maniobras a nivel de división hasta cuerpo de ejército. El área más extensa elegida fue el lugar de entrenamiento de Luisiana, este de Texas, que constaba, atentos, de unos 2,4 millones de acres, que son unos 9.700, casi 10.000 kilómetros cuadrados, lo que permitió a los ejércitos en campaña realizar y apoyar maniobras a gran escala de fuerzas contra fuerzas. Además, el general McNair reconoció insuficiencia en el desarrollo de los mandos y las tropas especializadas en lo que iba a ser la guerra mecanizada. Un ejemplo consistió en romper la mentalidad de los líderes de estos mandos de caballería a caballo e introducirlos ahora en un ejército mecanizado que ejemplificaba su poder en la velocidad, la sorpresa y el choque, comparable a las características de las divisiones Panzer alemanas que se estaban viendo en Europa. Las maniobras brindaron al ejército la oportunidad de perfeccionar, construir y entrenar el cuerpo de carros autónomo del general John Pershing del año 18 para poderlo convertir ahora en el primer cuerpo blindado de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los primeros defensores de los blindados estadounidenses, el general Abner Chaffee, expresó sus opiniones al Congreso, afirmando lo siguiente: el papel de una división blindada en la conducción de una guerra terrestre de gran movilidad, particularmente de carácter ofensivo, debe materializarse en una unidad autónoma de gran potencia y movilidad, compuesta de tropas especialmente equipadas, cuyo cometido principal sería la destrucción total del enemigo. En el 41 se llevaron a cabo maniobras a gran escala de unidades del ejército contra el ejército en la mayor zona de entrenamiento estadounidense jamás desarrollada. De los 4 ejércitos en campaña norteamericanos, el segundo y el tercero fueron seleccionados para llevar a cabo maniobras iniciales.
Las maniobras culminantes del ejército contra ejército consistían en un ejercicio de 15 días para evaluar la eficacia en combate de los organismos de un ejército, evaluarlos a los mandos, validar la doctrina emergente del ejército relativa al desarrollo y formación de unidades blindadas y sus capacidades de armas combinadas. Nuestro querido cuartel general consideraba que las maniobras eran vitales para el resultado de futuras batallas y campañas. Esta creencia se llevó a cabo el general McNair y a su Estado Mayor a desarrollar un reglamento designado posteriormente como Manual de Campo 105-5, Manual de Árbitros, que establecía directrices para garantizar un entrenamiento realista que simulara las condiciones que las unidades podrían experimentar durante un combate real. El manual hacía hincapié en el uso de árbitros para evaluar el progreso táctico de las unidades basándose en la fuerza, la posición y la potencia de fuego de las unidades enemigas implicadas, sin interferir en la capacidad de la unidad para llevar a cabo movimientos. Se asignaron árbitros a cada unidad a nivel de compañía de infantería, al cuartel general del batallón y a otras unidades de apoyo de la división, como las de ingenieros y artillería. Su función principal durante cualquier combate sería determinar qué unidades podían avanzar y cuáles debían ceder terreno. Lo veíamos, ¿verdad?, en la película de los 12 del patíbulo, aquel árbitro que iba de verde e indicaba quién ganaba una batalla, ¿vale? Los árbitros eran profesionales, con conocimientos técnicos y tácticos, que arbitraban las acciones de las unidades durante las maniobras. A diferencia de unas maniobras actuales, que utilizan ordenadores y otras formas de capacidad de seguimiento, los árbitros tenían que confiar en sus habilidades tácticas para observar la batalla a medida que se desarrollaba el escenario. El general McNair previó un programa de adiestramiento en 2 fases que integrara cuidadosamente y preparara progresivamente a individuos y unidades para las maniobras a gran escala. La primera fase consistió en el programa de adiestramiento para la movilización, o por sus siglas MTP. Este programa de adiestramiento se centraba en el desarrollo de los reclutas a nivel individual y de los oficiales a medida que estos se incorporaban al ejército y en las tácticas de las pequeñas unidades antes de llevar a cabo el adiestramiento en armas combinadas. Estos nuevos reclutas y los oficiales realizaban un entrenamiento básico a nivel individual a medida que ingresaban al ejército. Tras el entrenamiento básico, los reclutas entraban en áreas especializadas, como siempre ha sido, infantería, artillería o logística. Mientras tanto, los oficiales tenían la oportunidad de asistir a las escuelas de servicio gestionadas por las distintas armas de combate, mientras que los oficiales superiores asistían a los cursos establecidos por la escuela de mando y el Estado Mayor. Parece ahora una perogrullada, pero en aquellos momentos era algo novedoso. La segunda fase del programa se centraba en el desarrollo de las unidades y en la capacidad de operar dentro de un entorno de armas combinadas, llegando a operar dentro de una división de infantería adiestrada. Una vez que una división había completado esta parte de su adiestramiento, se combinaba en cuerpos y en ejércitos de campaña que posteriormente, por lo mucho antes, iban a participar en las maniobras a nivel de ejército. En conjunto, el programa representó una iniciativa importante al ejército, ya que nunca antes se había llevado a cabo un adiestramiento por encima del nivel de división. El adiestramiento de los ejércitos en campaña y de sus unidades subordinadas consistió en una serie de maniobras destinadas a preparar las organizaciones, los organismos del ejército para el combate. Y volvemos a las maniobras luisianas. Las maniobras del segundo y tercer ejército proporcionarían ejemplos de cómo se iban a ejecutar las maniobras a gran escala y ofrecer una visión general por fases de sus acciones. Eso era el plan en septiembre del 41. El segundo ejército iba a contar con 130.000 hombres. Iban a constituir la Fuerza Roja, armando el teniente general Bing Lear, mientras que el tercer ejército, con un total de 270.000 hombres, representaría la Fuerza Azul, mandada por el teniente general Walter Kruger. A estas tropas se unirían unos 1.000 aviones de combate y de observación, así como el quinto cuerpo de ingenieros para preparar esos 10.000 kilómetros que hemos dicho antes en la zona de entrenamiento Louisiana, Texas. La preparación de las maniobras por parte del quinto cuerpo se produjo simultáneamente, ya que las divisiones y cuerpos del segundo y tercer ejército realizaron sus ejércitos de adiestramiento en otras áreas de entrenamiento durante finales del 40 y principios del 41. Y vamos ya a ver cómo se llevaron a cabo las maniobras. Hubo una fase primera, que iba a abarcar del 15 al 19 de septiembre del 41. Iban a ser las primeras maniobras a gran escala, ejército contra ejército, y comenzaron, como digo, el 15 de septiembre, en Luisiana y el este de Texas. Durante esta fase, que duraría hasta el 19, las fuerzas rojas del general Lear, compuestas por 2 cuerpos de infantería, un cuerpo blindado, con un total de 8 divisiones
de las cuales 2 eran del modelo triangular, 3 cuadradas, 1 de caballería y 2 blindadas, se situaron en el norte de Luisiana, alrededor de Shreveport y la región del Río Rojo. Su oponente, hemos dicho antes, la Fuerza Azul del general Kruger, constaba de 2 cuerpos que incluían 10 divisiones, una de ellas triangular, 8 cuadradas y una de caballería reforzada, así como lo que se denominó como un grupo provisional de vehículos blindados, carros de combate sobre todo. El cuartel general también asignó a la Fuerza Azul 3 grupos antitanque provisionales con el fin de evaluar su eficacia táctica contra unidades parecidas a las empleadas por el ejército alemán. La Fuerza Azul se posicionó en el sur de Luisiana, en las regiones del lago Charles y de Reeder. El cuartel general inició la fase 1 proporcionando a ambas fuerzas órdenes ofensivas, con la expectativa de que se produjera un combate en el centro de Luisiana. Estas órdenes daban flexibilidad a los comandantes para maniobrar sus respectivas fuerzas de acuerdo con sus planes y con una mínima orientación del cuartel general. Durante los primeros 5 días ambas fuerzas llevaron a cabo varios combates significativos a lo largo de Luisiana y el este de Texas. Las fuerzas azules fueron consideradas finalmente vencedoras por el teniente general McNair y el cuartel general. Siguiente fase, la fase 2, del 24 al 28 de septiembre. Comenzó con el cuartel general reconstituyendo ambos ejércitos y asignando a cada uno una nueva misión. La Fuerza Roja había perdido su cuerpo blindado y una de sus divisiones blindadas, pero se proporcionaron 2 de los 3 grupos antitanque provisionales. La Fuerza Azul recibiría los elementos blindados adicionales consistentes en el cuartel general del primer cuerpo de blindados y la segunda división blindada. Se ordenó a la Fuerza Roja que estableciera una defensa de Shreveport en Los Ángeles, mientras que la Fuerza Azul comenzaría su misión ofensiva desde la base de la región de Lafayette. ¿Para qué he dicho Los Ángeles? He leído LA, que eso es Luisiana, y no sé por qué pensaba Los Ángeles. Bueno, Shreveport y Luisiana. Los planes del general Lear para la defensa de Shreveport implicaban una serie de acciones de retardo y retroceso, negando a la Fuerza Azul la capacidad de lanzar un ataque coordinado y capturar Shreveport. Parte del éxito inicial de la Fuerza Roja se basó en el uso de ingenieros para destruir vías férreas, puentes y otras rutas claves de los convoyes. El plan del general Kruger consistía en utilizar sus divisiones de infantería de primera línea para fijar a las fuerzas rojas y a continuación utilizar la reserva de su ejército para realizar un ataque final y derrotarlas. Decidió utilizar el primer cuerpo blindado como reserva azul y emplearlo potencialmente para combatir a las unidades blindadas rojas en combates decisivos. Pero en el caso de que la Fuerza Azul no lograra penetrar las defensas de la Fuerza Roja, el jefe del Estado Mayor del general Kruger, el entonces coronel Dwight Eisenhower, sí, en aquel momento Dwight Eisenhower era un coronel, desarrollaría un plan de envolvimiento utilizando la reserva blindada del ejército, en este caso la segunda división blindada, al mando del general de división George Patton. Anda, Patton era general de división y Dwight Eisenhower coronel. Algo ha pasado. Bueno, la división del general Patton ejecutó una marcha por carretera de más de 500 kilómetros a través del este de Texas, accediendo con éxito a Shreveport y combatiendo a los desprevenidos elementos de la Fuerza Roja, mientras los restantes unidades de la Fuerza Azul continuaban su asalto en Luisiana. Al final de la segunda fase, la Fuerza Roja estaba siendo o combatiendo en 3 frentes y a punto de ser sobrepasada por la Fuerza Azul. En este punto, debido a los límites de tiempo, el general McNair puso fin a las maniobras. En conjunto, las 2 fases de la maniobra permitieron al cuartel general abordar 3 áreas de interés. Primero, determinar si las divisiones triangulares ofrecían una mejor maniobrabilidad que las cuadradas. 2, determinar si la doctrina y las organizaciones antitanque mejoraría la eficacia en combate. Y 3, evaluar el mando y el liderazgo de los escalones superiores, especialmente a nivel de cuerpo y división. Las opiniones sobre qué formación cuadrada o triangular se adaptaría mejor a los ejércitos estaban encontradas. El general de división Hugh Drum, comandante del primer ejército, abogó por mantener las divisiones cuadradas, argumentando que las formaciones triangulares carecían de capacidad de resistencia en combate sostenido, señalando también que durante las maniobras unidades como la 45ª División, una formación cuadrada, fue una de las mejores divisiones o unidades de maniobra del ejercicio. Por otro lado, el general de división Oscar Griswold, comandante del 4º Cuerpo, abogó por una combinación de ambas, afirmando que las divisiones cuadradas mantenían varias características deseables de que las que carecían las formaciones triangulares. Los defensores, por su parte, de las formaciones triangulares, principalmente observadores y comandantes de las divisiones de infantería, estaban a favor de las formaciones triangulares, ya que les proporcionaban más maniobrabilidad en el movimiento gracias a la incorporación de 3 elementos de maniobra y un elemento de fuego de apoyo.
Durante las maniobras hubo incidentes que el general McNair consideró fallos, originados por comandantes que no se adherían a la doctrina. Un ejemplo fue la utilización de los grupos antitanques provisionales. El general McNair consideró un gran éxito la utilización de armas antitanque durante las maniobras, ya que sus capacidades defensivas demostraron ser extremadamente eficaces contra los blindados. Durante un combate de la primera fase, las fuerzas blindadas rojas, al mando del general Patton, fueron desbaratadas por las fuerzas antitanques azules, obstaculizando el movimiento de su segunda división blindada hacia el sur, lo que a su vez facilitó el avance de la fuerza azul hacia el norte, adentrándose en ese caso en territorio rojo. Sin embargo, más tarde se determinó que los elementos antitanques de la división y del regimiento eran eficaces cuando se combinaban con la potencia de fuego de sus antagonistas, los blindados, y de la infantería, produciéndose más muertos por otro lado. Los grupos antitanques profesionales se consideraron ineficaces cuando se actuaban como fuerzas independientes. Este hallazgo se debió principalmente a su falta de empleo durante las maniobras, ya que tanto el general Lear como Kruger lo utilizaron como parte de sus reservas y no los emplearon únicamente en un papel defensivo, como había establecido la doctrina. Las maniobras también revelaron una serie de deficiencias en los mandos. El general McNair señaló que los líderes no utilizaban procedimientos adecuados de reconocimiento y de seguridad, emitiendo órdenes complejas, no comprendiendo sus capacidades organizativas, estableciendo frentes demasiado amplios y no empleando adecuadamente las armas combinadas. Los observadores y los árbitros hicieron eco de sus preocupaciones, afirmando que los comandantes carecían de una comprensión clara de la emergente doctrina de los blindados y eran incapaces de mandar o de llevar a cabo los combates de armas combinadas de forma efectiva. El general Patton llegó a señalar que dentro de su propia división blindada seguimos sin utilizar todas las armas al mismo tiempo. Cada vez que luchamos lo hacemos con una sola arma, cuando deberíamos poder utilizar varias. No estamos ganando una batalla, estamos haciendo el ridículo. Y eso, por dicho por Patton, pues tenía que asustar. Una variedad de personas a observar las maniobras. Iban desde el presidente Roosevelt, pasando por una multitud, así dicha, de mandos militares de todos los servicios, hasta los medios de comunicación nacionales. Los observadores del cuartel general fueron cruciales para el éxito en general de las maniobras. Proporcionaron información crítica al general McNair y a su Estado Mayor para determinar si las unidades estaban preparadas para llevar a cabo las maniobras, demostraron la capacidad de integrar la nueva doctrina y sobre todo captaron las lecciones aprendidas para futuras maniobras. Los observadores también evaluaron la eficacia en general del combate de las unidades. Los informes de los observadores se recopilaban al término de las maniobras y se presentaban al Departamento de Guerra para la asignación de recursos con las que poder llevar a cabo futuras maniobras. Un observador clave, el general Marshall, recalcó la importancia de las maniobras a un senador norteamericano al afirmar lo siguiente: quiero que el error se cometa en Luisiana, no en Europa, y la única forma de hacerlo es probarlo. Y si no funciona, averiguar qué necesitamos para que funcione. Los árbitros, como vemos, desempeñaron un papel importante a la hora de determinar el éxito o el fracaso de los combates de las unidades durante las maniobras. Su participación directa en la evaluación de las unidades tácticas más bajas determinó el nivel de potencia de fuego efectiva que las unidades iban a emplear contra las fuerzas contrarias. Los árbitros también supervisaban e integraban en las maniobras las condiciones clave que las unidades experimentarían en cualquier combate real. Las condiciones que podía un árbitro establecer incluían el impacto de la potencia de fuego por parte de infantería, artillería, carros y aviones, las pérdidas que podían sufrir de personal y equipo y los retrasos, obstáculos que retrasan el movimiento y aplicación de la potencia de fuego. Son eso que decimos muchas veces, tirar el dado y a ver qué te sale. Como en todas las maniobras, los comandantes y los árbitros tenían diferentes perspectivas sobre el proceso de cómo estaban llevándose a cabo las maniobras. Durante la maniobra, los comandantes de división y de brigada y regimiento discutían a menudo con los árbitros sobre la destreza táctica y la técnica de sus unidades frente a las fuerzas contrarias. Sus discusiones se centraban en el proceso de adjudicación entre los árbitros y los mandos sobre la estructura organizativa de las unidades y sobre todo la introducción o no de la doctrina mecanizada y aérea. Por ejemplo, durante los ataques aéreos, los árbitros aéreos y terrestres tenían que usar su juicio para determinar un porcentaje adecuado de pérdidas para las fuerzas terrestres. La evaluación de la eficacia de los ataques deficientes adolecía de dos dificultades. La primera era las comunicaciones tierra-aire, ya que se trataba del primer uso de unidades aéreas en maniobras de armas combinadas. Un segundo problema afectaba a los oficiales de los blindados, que impugnaban las decisiones de los árbitros y de las directrices del manual del árbitro. Estos generales, o más bien oficiales, no estaban de acuerdo
con los porcentajes de baja en combate, los tipos de munición simulada reales utilizadas contra otras fuerzas blindadas y el desarrollo de una nueva doctrina antitanque para las unidades. Argumentaron que las 3 ventajas eran poco realistas. A pesar de la controversia, general McNair creía que su Estado Mayor y los árbitros estaban simulando el entrenamiento de la forma más realista posible y consideraba que las adjudicaciones en general eran justas y precisas. A ver, cada vez que digo adjudicaciones es quién ha ganado, o qué puntuación se te ha dado, o qué ha pasado al final del combate. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. No, exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que tienen otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apunto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, las maniobras del 39 al 41, recordemos que duraron dos años, terminando con las de Luisiana, condujeron a muchas decisiones inmediatas del Departamento de Ejército sobre el liderazgo necesario para mandar grandes cuerpos de tropas de forma efectiva. Se habló también de la organización de la División de Infantería, se confirmaron las nuevas formaciones blindadas y se perfeccionó la doctrina que guiaba la movilización del ejército, particularmente cuando se habla de la guerra antitanque. La maniobra identificaron a los hombres que podían y no podían estar al mando de divisiones y cuerpos de ejército de forma efectiva. Como ya se ha señalado, y ya sabemos, el general Patton demostró su capacidad para estar al mando de una división blindada. Su ingenio, preparación y el empleo que hizo la segunda división blindada dejó completamente atónitos a los mandos de la Fuerza Roja. Se le acusó, eso sí, de violar las reglas establecidas en el manual del árbitro, pero él respondió que desconocía la existencia de cualquier regla en una guerra. Muchos de los comandantes no demostraron las mismas actitudes. De los 42 comandantes a nivel de división, cuerpo y ejército que participaron en las maniobras, el general Marshall reveló o apartó a 31 para dejar paso a los oficiales más jóvenes. Fijaros si esos 31 hubieran ido a la Segunda Guerra Mundial, cómo hubiera cambiado la historia. Muchos de los oficiales superiores que fueron revelados debido a su edad y a su incapacidad para mandar grandes formaciones de forma efectiva, permanecieron dentro de las unidades y se les asignó el papel de, cuidador, en el sentido de que iban a proporcionar orientación a los sustitutos hasta que estos adquirieran la experiencia en el puesto de mando.
Una de las primeras iniciativas del general Marshall como jefe del Estado Mayor fue cambiar las formaciones cuadradas de las divisiones de infantería del ejército por formaciones triangulares, un concepto prestado por los alemanes que, según ellos, proporcionaba precisión, capacidad de respuesta y flexibilidad. Las maniobras proporcionaron al general Marshall y al ejército un entorno para probar la nueva doctrina y la organización de la división de infantería. El consenso de los observadores de las maniobras fue que las formaciones triangulares funcionaban mejor que la mayoría de las formaciones cuadradas, proporcionando 3 elementos de maniobra, así como su propio fuego de apoyo. Este análisis validó entre los generales Marshall y McKnight que el ejército debía adoptar la doctrina triangular para la división de infantería tras las maniobras de Luisiana del 41. Antes de realizar las maniobras, el ejército era consciente de que existían muchos agujeros en su doctrina. El general McKnight esperaba que las maniobras permitieran al ejército validar muchas teorías y proporcionaran suficiente experiencia para cerrar esos agujeros. Durante la maniobra, la doctrina sobre blindados y mecanizadas no logró establecer vínculos entre las unidades de blindado, las de infantería y las de reconocimiento, lo que dio lugar a malas tácticas. Incluso los comandantes de éxito, como el general Patton, las emplearon como capacidades distintas, en lugar de como parte de un equipo de armas combinadas. Probar la doctrina provisional del grupo antitanque era una de las prioridades del cuartel general. El general McKnight creía que la falta de doctrina antitanque y la ausencia de organismos a nivel de diferente nivel antitanque contribuían a la autocomplacencia. Creía que las unidades móviles antitanque constituían el antídoto adecuado para la Blitzkrieg. El debate sobre la pertinencia de las unidades antitanques provisionales continuaría durante toda la Guerra Mundial. Sin embargo, directamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se eran eliminadas de la doctrina y de las distintas unidades del ejército. Por último, el cuartel general identificó áreas adicionales que preocupaban al Estado Mayor del Ejército en su capacidad de adiestrar al ejército para llevar a cabo la planificación, manejar el transporte y el abastecimiento, hacer frente a las bajas, las demoliciones, el reconocimiento e inteligencia, todo lo cual pues había dificultado la eficacia de las maniobras. Y vamos con las consecuencias de estas maniobras. Habían sido diseñadas para movilizar al ejército en aplicación del plan de movilización protectora, ¿verdad?, y del presidente Roosevelt. Los 2 años de maniobra en tiempo de paz ayudaron a preparar a las unidades del ejército para llevar a cabo operaciones en el norte de África, proporcionándoles un entrenamiento realista. Las expectativas con respecto a las maniobras variaban, ya que el ejército las consideraba un banco de pruebas para evaluar la nueva doctrina, entrenar a los nuevos mandos y experimentar con nuevos equipos. Como ocurre con cualquier acontecimiento de adiestramiento, la verdadera medida del éxito solo puede evaluarse valorando las acciones durante el combate. La operación Torch, llevada a cabo en el 42 en todo el norte de África, fue la primera campaña estadounidense en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Varios historiadores han argumentado que las fuerzas estadounidenses perdieron muchas de sus batallas iniciales, especialmente en el paso de Kasserine, porque las unidades operaban con una doctrina defectuosa y estaban armadas con un equipo deficiente. Estas derrotas contribuyeron a que las fuerzas norteamericanas, debido a sus pérdidas y a su torpeza táctica, desempeñaran en ese momento un papel auxiliar con respecto a fuerzas británicas, ya que el ejército luchaba por mantener el flujo de equipos, reemplazos de personal y suministro en apoyo a las operaciones. Para el adversario de Estados Unidos parecía que el ejército de Estados Unidos no tenía entrenamiento y experiencia en el mando de batalla. El comandante Hans von Luck, del 3er Batallón de Reconocimiento de la 21ª División Panzer, señaló que durante la batalla del paso de Kasserine, pues que había admirado el equipamiento del primer casero norteamericano, pero que sabía que carecían de la experiencia de combate por su traza o por su forma de actuar, casi de aficionados, y sus intentos de frenar los avances alemanes de una manera chapucera. Coincidiendo con el comandante Luke, el mariscal de campo Erwin Rommel declaró lo siguiente: los estadounidenses no tenían aún experiencia práctica de combate y ahora nos tocaba a nosotros inculcarles el principio de un complejo de inferioridad nada desdeñable. Unas unidades de la primera división blindada, que participó en las maniobras de Luisiana en el 41 y en el entrenamiento posterior en Inglaterra e Irlanda, sufrió varias derrotas importantes a manos del 5º Ejército Panzer alemán. El primer combate de la primera división blindada tuvo lugar durante su desembarco anfibio en Túnez en el 42 contra atentos unidades blindadas de los franceses de Vichy. La victoria infundió confianza a los comandantes y a las unidades blindadas estadounidenses en su doctrina y equipo, y les demostró que eran eficaces. Sin embargo, las batallas posteriores no resultaron tan exitosas,
ya que las unidades blindadas comenzaron a combatir esta vez contra panzer alemanes y no contra carros básicos franceses. Los comandantes pronto se dieron cuenta de que sus tácticas y equipos no podían superar a las fuerzas alemanas más experimentadas en combate. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses pronto se adaptaron y superaron las pérdidas. Ya sabemos, derrotaron finalmente a las fuerzas alemanas en el norte de África. Durante la campaña, el entrenamiento fue criticado por los comandantes de la primera división blindada. Consideraban que los nuevos reclutas no estaban preparados para combatir de verdad, ya que, en fin, los individuos en sí carecían de las habilidades necesarias para sobrevivir. Muchos creían que el entrenamiento que recibió la división durante la maniobra del 41 estaban a la altura de las capacidades de las fuerzas alemanas. Sin embargo, la inexperiencia de los reemplazos y su falta de equipo adecuado contribuyeron al fracaso durante su primera campaña. Otros argumentaron que las maniobras solo permitieron a la fuerza norteamericana desarrollar su preparación para el combate mediante un rápido proceso de entrenamiento, mientras que las fuerzas alemanas pues no tenían que entrenar, ya llevaban 2 años combatiendo. El argumento más fuerte surgió poco después de la maniobra de Luisiana, cuando el ejército decidió transformar, hemos dicho antes, las unidades de formación cuadrada en formaciones triangulares que incluían unidades de combate para el norte de África. Las unidades regulares y de la Guardia Nacional, que completaron las maniobras posteriores, fueron despojadas de sus efectivos entrenados y que fueron enviados a otras unidades como reemplazos. El relevo de comandantes durante la campaña en el norte de África se debió principalmente a la ineficacia y a la falta de experiencia en estos mandos. El general Eisenhower, entonces comandante en jefe de la Operación Torch, con la aquiescencia del general Marshall, relevó personalmente a varios mandos durante la campaña. La evaluación del general Eisenhower durante la campaña fue que los mandos norteamericanos sufrieron varias derrotas defensivas durante la batalla debido a su falta de entrenamiento y experiencia. De los 2 comandantes de cuerpo y 6 de división, uno de cuerpo y otro de división serían relevados. Un destacado comandante relevado tras el paso de Kasserine fue el general de división Joy Fredendall, comandante del 2º cuerpo de los Estados Unidos. Muchos de sus subordinados afirmaron durante la campaña en Norte de África que Fredendall estaba totalmente desconectado de sus tropas. Se negaba en redonda a cualquier intento de cooperación con Anderson, que era en aquel momento el comandante del primer ejército británico en África, mantenía constantes disputas con los mandos subordinados y en general quebrantaba todos los principios conocidos de liderazgo en el empleo de su cuerpo. Atentos, es clave señalar que el general Fredendall fue el comandante del 2º cuerpo durante las maniobras de Carolina y uno de los 11 comandantes de cuerpo que mantendría sus mandos durante sus principales operaciones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue tras las maniobras. Durante las maniobras, el general Fredendall demostró su capacidad de mando durante las maniobras en tiempos de paz. Sin embargo, durante la campaña en Norte de África, su pobre actuación demostró a los generales Eisenhower y Marshall que no podía manejar el mando durante situaciones reales de combate. Fue relevado poco después del paso de Kasserine y sustituido ¿por quién? Pues ya lo sabéis, por George Patton. Un segundo comandante, el general de división Orlando Ward, comandante de la primera división blindada, fue relevado por el general Patton poco después del paso de Kasserine por dar muestra de ser excesivamente cauto y no estar dispuesto a aceptar bajas durante las operaciones ofensivas. Este rasgo se había observado durante las maniobras de Luisiana, cuando el general Ward no siguió adelante con un ataque coordinado contra la fuerza azul del general Kruger, perdiendo la oportunidad de una acción potencialmente decisiva. El relevo del general Ward por el general Patton estaba en consonancia con la orientación del general Eisenhower, que afirmaba: no deben retener ni por un instante a ningún hombre en su puesto de responsabilidad cuando haya llegado a dudar de su capacidad para hacer su trabajo. Un entrenamiento deficiente, la falta de equipo y un liderazgo adecuado se consideran los factores principales de la derrota de las fuerzas norteamericanas en el paso de Kasserine. Sin embargo, adaptando y ajustando rápidamente su doctrina tras esta batalla, las fuerzas del ejército pudieron derrotar a las fuerzas alemanas en el norte de África. Durante la campaña, las fuerzas estadounidenses sufrirían pérdidas, lo que obligó a unidades como la primera división blindada a reequiparse y reorganizar sus fuerzas. Además, las fuerzas norteamericanas utilizaron ese tiempo para evaluar las lecciones de esta batalla para ajustar su doctrina. La capacidad de las formaciones blindadas para ser eficaces en una masa concentrada y con velocidad validaba la doctrina blindada explotada durante maniobras, pero no se sabe por qué no era efectiva en el norte de África. En el combate real, los comandantes aprendieron que tenían que moverse más lentamente para sobrevivir. El empleo de armas combinadas de forma efectiva, especialmente el uso de la artillería en concierto con los blindados y la infantería, demostraría mejores resultados. La experiencia de la maniobra indicó que las unidades antitanques funcionaban mejor dentro de formaciones más pequeñas y no comprometidas con la fuerza de un batallón, como había previsto el general McKnight. También condujeron a la selección de líderes competentes,
muchos de los cuales, por cierto, seguirán siendo líderes eficaces durante toda la Segunda Guerra Mundial. Al realizar de forma efectiva cambios en el mando, la doctrina y las tácticas, las fuerzas norteamericanas continuarían su campaña contra las fuerzas alemanas hasta el 13 de mayo del 43, cuando las fuerzas alemanas se rindieron en Túnez. Los norteamericanos sufrirían aproximadamente 18.000 bajas durante la campaña del norte de África, pero eso sí, el grupo de ejércitos África alemán sufriría aproximadamente 250.000 bajas. Y vamos terminando. Dada la desigual actuación del ejército de Estados Unidos en África del Norte, ¿qué papel podemos decir que desempeñaron las maniobras de Luisiana en el 41 en su preparación? En parte, las maniobras infundieron confianza en el ejército de que los soldados norteamericanos, esos soldados ciudadanos, podían ser enviados a cualquier campo de batalla tras un entrenamiento relativamente breve, pero eso sí, intenso. Además, las maniobras permitieron al ejército identificar deficiencias en la doctrina, el liderazgo y la estructura organizativa que tuvieron que producirse en las maniobras, no en la guerra real, cuando los errores y los fallos suelen resultar costosos. Por último, el Departamento de Guerra estructuró y llevó a cabo las mayores maniobras en tiempo de paz de la historia de Estados Unidos, apoyando el plan de movilización protectora de Roosevelt y transformando el ejército posterior a la Primera Guerra Mundial en 89 divisiones sostenibles utilizadas para el combate durante la Segunda Guerra Mundial. El consenso general sobre las maniobras entre los implicados era que los escenarios bélicos en los que participaban los organismos ponían a prueba y preparaban a las unidades para el combate sin disparar realmente un tiro. Los comandantes que participaron en las maniobras se beneficiaron de su experiencia de mover tropas reales a través de situaciones reales. El teniente coronel Lucian Truscott, S3 del 13º Regimiento de Caballería Blindada, declararía lo siguiente: muchos de los oficiales y hombres que participaron en las maniobras nunca las olvidarán. Eran tan realistas que solo faltaba el disparo y el sonido de la batalla. El denso crecimiento del bosque, la oscuridad total en las noches sin lunas, la lluvia frecuente y la niebla ocasional, todo ello contribuyó al carácter realista de los ejercicios y aumentó el valor del adiestramiento. El ejercicio también demostró que el estado de ese adiestramiento los oficiales y los hombres era relativamente alto y que estaban preparados para lo que se les viniese encima. El ejército, como vemos, salió de las maniobras mejor preparado para llevar a cabo operaciones de combate en el terreno europeo que su homólogo de la Primera Guerra Mundial. El ejército desarrolló un programa de adiestramiento viable bajo la supervisión del general McKnight, ya que estructura de adiestramiento para influir desde el entrenamiento a nivel individual hasta las maniobras de ejército contra ejército. La financiación para el desarrollo del área de entrenamiento, los recursos, la doctrina y los cuadros para preparar y dirigir a unidades se hizo realidad cuando la guerra empezó a afectar a los intereses americanos en Europa y la derrota americana en campaña como la del Paso de Kasserine. Con pocas excepciones, las maniobras identificaron a líderes capaces que pudieron dirigir grandes cuerpos de tropas. Una de las grandes prioridades que había tenido el general Marshall al plantear estas maniobras exigía que los oficiales adoptaran los nuevos conceptos doctrinales y también que fueran capaces de pensar más allá de la doctrina para lograr el éxito en la guerra. Como se experimentó durante las maniobras y la campaña norte de África, el relevo de comandante incompetente era importante para el general Marshall, como se vio con los generales Fredendall y Ward. Solo 11 de los 42 comandantes de maniobras combatirían contra tropas importantes a nivel de cuerpo de división, mientras que los otros 31 oficiales actuarían como cuidadores, ya hemos dicho antes, de los oficiales más jóvenes a los que iban a sustituirle. En resumen, se puede argumentar, y ya terminamos de forma plausible, que aunque el ejército tropezó y mucho en el Paso de Kasserine, se levantó y se orientó y siguió hasta victoria en Túnez. La maniobra de Luisiana en el 41 le ayudaron a darse la vuelta de 4 maneras. Fijaros, identificaron a los mandos de cuerpo de divisiones que no estaban a la altura de la exigencia del combate, proporcionaron las pruebas para que la división de infantería cambiase de una organización cuadrada a triangular, refinaron la organización de las divisiones blindadas y refinaron la doctrina antitanque. Sin estos cambios, los resultados de África del Norte habrían sido casi con toda seguridad mucho peores. En palabras de Michael Howard, las maniobras permitieron al ejército prepararse para la Segunda Guerra Mundial y, atentos, no equivocarse demasiado. Y hasta aquí este pequeño podcast. Nada, casi 45 minutos para hablaros de las maniobras de Luisiana, que como he dicho antes, pues fueron muy importantes y que además están en las memorias de muchos militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Dani, por poner la voz, y ya sabéis, si os ha gustado, pues comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez, un saludo y hasta otra.